Hola mi gente, en estos momentos, para los que lo celebran, feliz Thanksgiving, acción de gracias a todos. En estos momentos estamos buscando algunas cosas que nos faltaban para hacer el pavo. Vamos a hacer un pavo por primera vez. Hemos visto ya algunos videos de cómo hacerlo, pues no tenemos ni idea y sabemos que si no lo hacemos bien, no queda bien hecho. Yo no soy muy amante de eso, pero bueno, queremos tratar de adaptarnos a celebrar, bueno, esa tradición que en Cuba no se celebraba. Aunque estamos solitos aquí y hoy es feriado, pues queremos ver si podemos lograr hacer ese pavo. Ya lo compramos un pavo grandísimo, pero era el más chiquito, de 20 libras, ¿no? Súper grande, pero bueno, andábamos buscando algunas cosas que hacían falta, que se nos olvidó ayer. Te vamos a enseñar todo el proceso y ustedes van a ver el resultado porque no sabemos si nos va a quedar bien. Así que quédate en este video si quieres ver cómo queda esto. Entonces mi gente, ya me arreglé un poquito porque estaba horrible. Vaya, no estaba adecuada para el día de hoy. Quiero mostrarles la bandejita, bueno, bandejota, porque tuvimos que comprar una grande porque el pavo es bien grande y de hecho es muy grande para nosotros dos, pero es el más chiquito que había, era el más chiquito, créanme. Y todavía a esta altura nosotros no sabemos si el horno de esta casa funciona, no sabemos, esperemos que sí, porque si no compramos el pavo por gusto. Esta es la bandeja, miren qué grande. Aquí queremos poner el pavo y también compramos papel aluminio para ponerlo ahí, envolverlo. Miren, caballero, él es el cocinero masculino, pecho peludo, y el pavo, que ya les estábamos diciendo que, imagínense, era el más chiquito que había. Y entonces, miren esto que grande está ese pavo, grandísimo. Entonces ahora vamos a guiarnos por un video en YouTube que vimos de cómo prepararlo, que les decía que lo teníamos que secar bien, que lo teníamos que limpiar ya bien. Entonces ya ahora voy a preparar lo que es el adobo. Entonces miren cómo hay que hacerlo. Hay que separar toda la piel de la carne para ahí meter el adobo. Entonces les enseño, miren, tenemos que echar bastante para hacer, como dice ella, como el adobo, que hay que echar bastante mantequilla, que yo de hecho tengo poca porque había que echarle mucha más. Vamos a ver si nos va a dar porque el pavo de nosotros es demasiado grande y llevaba como una barra de mantequilla grandísima. Ella le echa una cucharada de ajo en polvo. La cucharada es inmensa. Y es como era un cucharón. La dama, ¿no? Sí. Ajá. Era un cucharón. ¿Está grabando? Sí. Da pena ¿Qué da pena? La cucharita. La cucharita sufrió en una ocasión. Las calorías. Alto nivel de calorías. Alto nivel de calor de ajo en polvo. Cebolla en polvo. ¿Qué hacemos adelantar? Él es el amo. ¡Ay! Se me fue. El amo de casa. Cebolla en polvo. Posiblemente haya que hacer más. Y lo que menos tenía era pimienta, que ella dijo que era una pizca. Y entonces lo otro era sal, que sí le echó como una cucharada, creo que grande, ¿no? Sí, ese pavo lleva bastante sal. Y entonces ahora removemos esto, que aquí hay poca mantequilla, ¿viste? Hay más condimento que mantequilla. Y entonces esto hay que untárselo por dentro de el pellejo y la carne, que por eso había que despegarlo, que dicen que es para que quede como un sabor muy rico. Y hay que untárselo por fuera también, que yo digo que por fuera no va a dar, porque me es muy poquito. Pero bueno, como lo vamos a inyectar también, y entonces hay que echárselo así por dentro. Aquí nosotros estamos haciéndolo y estaba enseñándolo, pero estoy aprendiendo con ustedes porque esto es por un video que vimos, porque realmente no sabemos nosotros hacerlo bien. Ellos se lo echaban ahí por dentro de eso, esto, que miren, ya se acabó. Entonces tenemos esto
que es como para inyectarlo al pavo, que tiene como, ¿qué es lo que tiene? Tiene butter y jalapeño. Miren, bueno, no, quedó bastante untadito. Y entonces le echan adentro del pavo, en ese hueco, le echan vegetales, le echan ajo. Ay, Dios, con jeringuilla y todo, ¿no? Ajo, le echan zanahoria, cebolla y pimiento. De todas formas, ahora lo llamo para que ellos vean eso. Tengo que hacerlo aquí en la mesa porque la cocina está siendo invadida por el compañero aquel de allá. Y entonces el pavo se ocupa todo el espacio y tengo que hacerlo aquí. No, eso lo vamos. Ya miren, para que me vean haciendo algo. Aquí ya piqué, que está la zanahoria, lo amarillo y lo naranja es la zanahoria, dos tipos de zanahoria. Pimentón verde, cebolla, ajo. Y entonces tiene orégano, tiene sal y tiene... Ya, eso es lo que tiene. Faltaba el cilantro que no tengo, pero bueno, bastante cosas tenemos. Así que ahora esto hay que echárselo aquí adentro para rellenarlo. Y ya, tengo las manos limpias. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es amarrarlo aquí. Las patitas, hay que amarrarlas. Bueno, ya ahí eso quedó, las patitas amarradas ahí. Que ya esto está lavado, entonces hay que meterlo aquí. Bueno, ya miren, ya el horno, gracias a Dios, funciona, al parecer. Y ya lo pusimos en el tiempo que decía que 450 grados Fahrenheit y por 1 hora. Entonces estamos esperando que se precaliente para entonces meter esto. ¿Ya? Ponlo, con cuidado. Ve que pesa. ¿Te ayudo? Arriba tengo que hacer asistencia, ¿no? Ah, por arriba. Yo pensaba que era una más abajo. No. Y ahí está. Ahora él se queda ahí velándolo, como en la otra casa. Ay. Pues que le cuento cómo va esto, cómo va el pavo. Lo que yo le cuento es poco. ¿Quién te dice que ustedes saben que los hornos... Yo tengo que contarle esto porque yo necesito contarle esto a alguien. Porque lo que nos pasó es lo que nos pasó. Los hornos normalmente tienen vidrio templado, ¿no es verdad? Para cuando sean expuestos del calor al aire afuera. No, cuando tú abras el horno ya cuando termine, no se vaya a romper, no se rompa el vidrio, porque ese vidrio está expuesto a mucho calor y cuando se expone a la temperatura de repente de afuera, a temperatura ambiente, bueno, para que no se vaya a romper. Y ¿quién te dice que este queridito horno de aquí parece que no es el vidrio que tenía por fuera, no era vidrio templado? Y entonces cuando yo abro ya el horno, porque ya yo he usado el horno de la otra casa en la que yo estaba, yo ya había hecho puerco asado, había hecho dulces. No es que lo había usado cantidad, pero sí había hecho varias cositas y nunca había tenido ningún problema. Entonces ¿quién te dice que cuando yo abro el horno para normal sacar el pavo, al exponerse parece que normal, pero que es normal, que tú abres el horno cuando termina? Pues el vidrio de afuera, del horno, el de afuera, se hace añicos. Quedé en shock. Y entonces, porque también aquello explotó el vidrio y hasta casi me podía haber caído en los ojos. Y me quedé paralizada. Entonces
yo no voy a estar grabando ni nada de eso. En ese momento yo no estaba grabando, no estaba haciendo nada. Entonces, después ya cuando lo estábamos barriendo, recogiendo todo el reguero de vidrio que cayó por toda la casa, pues entonces grabé como un pedacito que lo grabé principalmente para enseñarlo al condominio cuando les digamos que lo que sucedió, que ellos sepan que no fue que yo le di un golpe al vidrio, que yo lo rompí, o sea que le di un golpe al vidrio como tal, sino que simplemente abrí el horno como se abre todos los hornos cuando terminan y aquello explotó. Entonces déjenme saber ustedes, yo no tengo tanto conocimiento de todas formas de eso, si eso es normal que suceda, que yo sepa no es normal porque los vidrios de los hornos deben ser templados. Eso no me parece que haya sido un vidrio templado, porque yo no hice nada fuera de lo normal, que yo sepa. Aquello, miren allí, como se hizo añicos, no fue que se rajó, no, añicos se hizo. Ay, Dios mío. Bueno, esa fue la parte de afuera. Íbamos ya a ni seguir haciendo el pavo, pero bueno, ya el pavo estaba ya casi, estaba terminándose y como él está forrado el horno como por otra capa de hierro y tiene otra parte de vidrio que me imagino que esa sí sea templada, bueno, entonces seguimos haciéndolo, pero ya yo estaba allá que ya yo no quería saber de nada, pero bueno, ya, imagínate, eso uno no se lo imaginaba y gracias a Dios no pasó nada, no podía haber sido peor, pero bueno, no pasó nada. Así que ustedes déjenme saber si eso es normal, eso que yo sepa sucede, si hubiera caído, no sé, si yo hubiera mojado eso, si yo hubiera mojado con agua fría o si yo le hubiera dado un golpe o algo así, pero no es normal que termine de cocinarse el pavo y que al ratico, porque ni siquiera fue el momento, tú abras el horno y aquello explote. No es normal que yo sepa. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué piensan en los comentarios, señores. Bueno, ya casi el pavo está, nada más le falta una horita más y de ahí se los voy a enseñar. Esperemos que quede bien. Miren cómo va quedando. Bueno, miren cómo va quedando. Se nos quemó un poquitico. Bueno, no quemado, se ve bien, no es que esté quemado, pero ya allí ahora hay que virarlo y darle una hora más del otro lado. Bueno, aquí les enseño, miren, esto que ven aquí, lo vi en el video ella hace, que yo no se los enseñé como lo hice, porque no tenía quien me grabara, era como los vegetales que ustedes vieron que yo le eché adentro al pavo, todos esos vegetales, todas esas verduras, ella los saca después y lo bate en la batidora y queda así. Queda como si fuera una salsa y esa salsa ahora ya se lo echa a la papa y al pavo. Y ya yo la probé, caballero, y está riquísima. Me encantó esa salsa. Entonces, ¿qué queda? Ver cómo quedó el pavo, que es lo principal. Que ya terminó la última hora que había que hacer. Aquí hice un puré de papa. Tenemos hasta una botellita de vino por aquí. Y entonces vamos a aquello. Rafaelito, trae el pollo, el arroz con pollo. Y mírenlo. Ahí viene con el pavillo. No tenemos dónde ponerlo, caballero. Me va a chicharrar la mesa. ¿Tú no crees que me ha ganado la mesa? Soy el pavo. ¿No está caliente? No está tan caliente. Miren el pavo. Déjalo, Rafaelito. Espérate, mi amor, que estoy grabando. No está muy bonito la presentación, ya que Rafaelito se comió el pellejo que había aquí. Aquí había un pellejo y él se lo comió. ¿No es verdad, Rafaelito? Es la razón por la que no queda, se ve uniforme. Pero todas las verduras que habían allí yo se las saqué y hice aquella salsa, que ustedes verán cómo nos las vamos a comer. Pero bueno, vamos a ver si él quedó como tal bien de sabor, que es lo que importa. No importa que no haya quedado tan bonito, no importa, pero no se ve mal, no se ve feo. Así que yo pienso que no haya quedado mal.
Vamos a ver si quedó jugoso, si no quedó tan seca como dicen que es esa carne, que de por sí es un poco seca, pero vamos a ver si no quedó tan seca. Dale, te vamos a dejar que hagas los honores. Se zafó fácil. Picarla. Miren eso, se ve bueno. No tenemos copa, así que tiene que ser en vaso. Ahora sí quiere hacer el vino, pero raspa la vida ahí. Con un tomatico por acá. Y entonces la salsita esa, lo que vi es que se sirve así. Miren cómo es espesa. Entonces tú te la sirves en el puré así. Está riquísima, caballero. La salsa, por lo menos yo no he probado todavía bien el pavo, pero la salsa me encantó. Y se sirve en el pavo así. Déjenme probar el pavo. Probar la salsa con el puré de la salsita. ¿Ya probaste esto con el? ¿No está rico? Ay, me barrocotillé. Decirles que quedó con tremendo sabor. Tremendo sabor porque parece que le echamos tanto aliño, tantas cosas por dentro, por fuera lo inyectamos, que quedó con tremendo sabor. La carne adentro no está dura y está jugosita. La carne del pavo de por sí, no, yo he escuchado que no es tan, de por sí es seca, pero bueno, no quedó tan seca, quedó bastante jugosita. A mí me encantó. Bueno, no es que sea mi comida preferida, pero yo que no soy muy fan del pavo como tal, siento que quedó bastante rico. ¿No es verdad? Míralo a él, ¿no? Como un mulón. ¿Le gustó, ¿Te gustó, mi amor? Menos mal que nos salió bien, a pesar de que acabamos con la cocina. Y bueno, mi gente, ya es súper tarde. Ya yo estoy ya desbaratada ya. Miren esta cara ya como estoy. Ya ahora mismo acabé de fregarlo todo, porque ahí en esa cocina lo que se armó fue lo que se armó. Entonces ya yo fregué todo eso, lo dejé ya limpiecito, todo el horno. Miren cómo quedó el horno sin el cristal, desbaratado. Hemos tenido que limpiar cristales de todos lados, porque había hasta en el baño que había cristales. Bueno, ya todo quedó limpiecito y quedó, al final, decirles en conclusión que quedó bastante rico el pavo. Me gustó bastante. Y tengo carne ahí de pavo, vaya, ya lo puse en el refrigerador. De todas formas voy a compartir ahí con otras personas, porque eso es demasiado para nosotros. Pero bueno, nos gustó cantidad. Y díganme ustedes cómo ustedes lo vieron, cómo nos quedó, cómo ustedes vieron ese proceso de hacer el pavo, si me equivoqué en algo, porque es mi primera vez haciéndolo. Si me tienen algún consejo para la próxima cuando vaya a hacer otro pavo, para que me quede mejor. Y bueno, gracias por llegar hasta el final del video. Besos y bendiciones para todos. Suscríbete si no lo has hecho. Dale like a este video si te gustó. Compártelo con otras personas. Y recuerda también seguirme por mis otras redes sociales, que también yo comparto otros contenidos. Contenido variado. Besos y bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo video. Chaito. Y feliz Acción de Gracias para todos, que seguro ya cuando están viendo este video estoy felicitándolos atrasados, pero felicidades para todos.